Bueno, tomamos contacto con Mauricio Causi, que es el presidente del directorio de la empresa provincial de la energía. ¿Qué tal, Causi? Muy buenas tardes, gracias por atendernos. ¿Cómo te va, Héctor? Buenas tardes a vos, a todo el equipo ahí de ATP y a toda la audiencia, obviamente. Bueno, muchísimas gracias. La verdad que parece un lugar común, pero es un momento, un contexto muy complicado para gestionar la empresa. No solamente por los aislamientos, porque coincide con la ola COVID, coincide con una ola de calor extraordinaria que duró mucho tiempo, incluso ahora sigue siendo calor, pero ha bajado bastante la temperatura. ¿Cómo se está gestionando en este contexto tan complicado, Causi? Mirá, dos o tres datos, Héctor. El primero es, si uno analiza diciembre de 2021 versus diciembre de 2020, la demanda de energía, el consumo de energía que hicimos los santafesinos y santafesinas aumentó un 23%. 3 veces lo que ocurrió en el promedio a nivel del país. Esto claramente tiene un costado positivo, que es un dato más que confirma cómo Santa Fe está liderando el proceso de recuperación económica, productiva en la nación. Pero obviamente al sistema eléctrico provincial le significa una gran exigencia. El otro dato es, la semana pasada, martes, miércoles, jueves, viernes y sábado, 5 días consecutivos, se superó el récord de demanda de potencia. En energía hay dos conceptos que son básicos e importantes. Uno es la potencia, que es, en un determinado momento del tiempo, todo lo que le requerimos al sistema. Es como el tamaño del caño, si en lugar de hablar de energía hablamos de agua. Exacto. El otro concepto es la energía, que es la cantidad de agua que pasa por el caño. El primer dato que te di es ese, es consumo de energía. Este segundo dato que te doy, de los picos de potencia que se superaron día tras día en términos de récord. El récord era de febrero del 2019 y nosotros lo fuimos superando todos los días de manera consecutiva. Expresa esto que vos muy bien sintetizabas al principio, la exigencia a la cual estuvo expuesto el sistema eléctrico, por demanda, por nivel de actividad, pero también por una cuestión climática excepcional. Se acaba de ir de aquí el subsecretario de Protección Civil a nivel nacional, Gabriel Gasparuti, y me dio datos precisos de una ola de calor que hace 60, 70 años no se daba en la Argentina. Así que en ese marco creo que el sistema respondió bien. El sistema respondió bien porque en el peor momento a nivel provincial tuvimos no más que el 3% de los usuarios fuera de servicio. Sufrimos 12 apagones, no apagones generales, pero 12 colapsos del sistema eléctrico nacional, en el noreste y en la zona litoral. Si uno ve las gráficas, es cuando cae abruptamente la capacidad de entregar energía, fruto de lo que ocurría con el sistema eléctrico a nivel nacional. Estuvimos el miércoles pasado, desde hora de la noche hasta entrada a la tarde del jueves, con la estación transformadora de alta tensión aquí en Santo Tomé, afectada, y eso obviamente que tuvo impacto en todo el corredor centro, oeste, norte. Entonces, en ese contexto, realmente estamos conformes con la respuesta. Obviamente que nos preocupa y entendemos a la gente que de repente pasa 6 horas, 9 horas, 12 horas, particularmente en Rosario, sin servicio. Hemos diseñado e instrumentado, que lo hemos presentado en la audiencia pública del otro día, 2 sistemas de segmentación, uno social y uno territorial, para que exista una bonificación a los usuarios afectados, no solamente en situaciones de crisis, sino de aquí en adelante, por las asimetrías territoriales que tenemos en alguna zona. Es decir, estamos satisfechos, pero no sin dejar de mirar que hay que seguir mejorando, ¿no? Ahora, la realidad es que tanto en términos de inversiones como en términos de la respuesta que el capital humano de la empresa ha dado en estos últimos
30, 40 días, es admirable y aprovecho la oportunidad que me dan para hacer un agradecimiento público al personal de la empresa que ha demostrado mucho compromiso, mucho esfuerzo, mucho ahínco para estar a la altura de las circunstancias. Sí, te diría que es una constante, ¿no? De lo que se llama recurso humano. Algunos critican, ¿no? Hablar de recurso, ¿no? Pero es como que quedó un poco anacrónica la expresión. Los empleados, los laburantes de la empresa, del más Los jerarquizado trabajadores. al que está colgado en el poste, los laburantes, los trabajadores, realmente es una constante desde todo momento cómo dan lo mejor en todo momento. Te quería consultar haciendo un breve ping-pong de un lugar a otro, todo está vinculado. Eh, el mayor consumo o el aumento del consumo es exponencial que marcabas al principio. ¿Se Sí. identifica más en el consumo domiciliario o en el consumo, digamos, a escala mayor, como podría ser el consumo industrial? No, hay una mayor prevalencia, no por mucho, pero hay un mayor crecimiento en el segmento de grandes usuarios, donde ahí claramente estamos hablando del sector productivo, pero también hay un crecimiento importante en el segmento residencial. Es ahí, en el residencial, donde obviamente se puede expresar lo económico, porque de repente, si se recompone la situación económica, y aún con tarifas que en la provincia de Santa Fe se han mantenido congeladas 1 año y medio. O sea, hoy no es un problema para el bolsillo de los santafesinos y santafesinas el pagar la boleta de luz, por lo cual por ahí hay familias que se dan alguna licencia adicional, pero donde en las familias impacta la cuestión del calor, claramente. En el segmento de grandes usuarios y de bimestrales no residenciales, ahí impacta la actividad productiva. Cuando uno escucha que cerca de 350 trabajadores o estuvieron aislados o va fluctuando ese número y van, algunos son dados de alta y otros van cayendo en el aislamiento por la ola de COVID, eh, ¿sobre qué universo estamos hablando de laburantes que están en el día a día trabajando en la empresa? En el pico del rebrote, Héctor, tuvimos casi 400, es decir, más del 10%. Más del 10%. Estamos hablando de una plantilla general de EPE de 3.850 trabajadores aproximadamente, y llegamos a tener 400 aislados, porcentaje minoritario contagiados y el resto por contacto estrecho. Ahora ese nivel bajó, estamos por debajo de los 200, aumentó la proporción de contagios y bajó la proporción de contactos, de aislados por contactos estrechos. Hemos logrado, con el Ministerio de Salud, acelerar el proceso de vacunación de la tercera dosis con todo el personal de Luz y Fuerza. Esto se anunció la semana pasada en Rosario, pero es válido. Comenzamos con el operativo simultáneamente en Rosario y en Santa Fe, y esta semana trabajamos en el interior de la provincia, y eso obviamente está significando un respiro importante para una situación que no en esta tercera ola o en este rebrote, pero en algún momento la EPE tuvo una restricción operativa prácticamente del 50%, en el pico, especialmente en la segunda ola, por las medidas por los contagios que teníamos, por los contactos estrechos y por las medidas preventivas que además teníamos que tomar, armando islas, grupos de trabajo, para que si aparecía algún contacto o algún caso, no se resienta y no salga de servicio absolutamente esa fase de la cadena de valor de la empresa, ¿no? Uh-huh. Mencionabas anteriormente que decías, hoy no quiero citarlo textual porque no va a ser textual, pero creo que decías lo siguiente: hoy no es un problema para el santafesino el costo de la energía, sino es un problema cómo morigerar el calor. Creo que dijiste eso en algún momento de esta Sí, charla. sí, sí, Justamente se está discutiendo cómo va a impactar el aumento para el próximo año, imaginamos, de la energía eléctrica en Santa Fe. Bueno, con audiencias públicas, con todo lo que ya ha tenido una enorme difusión. Hay sí.
para quien nos está escuchando por primera vez, tal vez, Causi, Mauricio, hay un número que es pensado por la empresa para hacerlo gradual de acá a final de 2022? Es lo que hemos expresado. Primero, Héctor, nadie mejor que cada santafesino y cada santafesina para sopesar esto que estamos diciendo. Nosotros expresamos una idea, un sentir, pero eso la empresa lo nota en su factura, el residencial lo nota en su factura, ¿no? Los primeros 2 años del gobierno de Omar Perotti cierran con aumentos que, a excepción de los 250, 300 grandes usuarios residenciales, perdón, grandes usuarios intensivos, que tuvieron una quita de subsidios importante del gobierno nacional, y eso generó aumentos que superaban el 100%, el resto, el 1.400.000 usuarios restantes, tuvieron aumentos en los 2 primeros años que no superaron el 31%, en 2 años. Incluso tarifa social, jubilados de menores ingresos, el tope fue del 14%, es decir, menos de un dígito anual. Si uno compara con lo que había ocurrido en el periodo macrista, 2015-2019, donde los aumentos llegaron a ser del 1000%, y compara también con lo que ocurre actualmente en otros rubros de la economía, claramente que la EPE ha tenido una política tarifaria definida por el gobierno provincial de contribuir para la reconstitución del poder adquisitivo, para el sostenimiento de la competitividad y también para obtener los recursos necesarios para la dinámica de inversiones que estuvimos llevando adelante. Esos son los 3 pilares. La tarifa se compone básicamente, digamos, de considerar estos 3 elementos. Y en ese marco nosotros hemos pedido para el año 2022 un aumento promedio del 25%, incluyendo además el esquema de ampliación de los beneficios de la tarifa social, incluyendo algo que es inédito, que es un esquema de segmentación territorial, es decir, lo que estamos planteando es que aquellos santafesinos y santafesinas que en un semestre tengan más de 6 cortes, o los cortes superen 12 horas por problema de servicio, ojo, si hay un rayo o si hay un colapso del sistema, o sea, por responsabilidad nuestra, esos santafesinos y santafesinas tengan una bonificación en el semestre siguiente del 10% en la tarifa. Esto es innovador. Hemos propuesto también un programa de energía para el arraigo industrial. Le vamos a dar a las industrias que generen inversiones, que aumenten el empleo en un contexto de equilibrio en el desarrollo urbano de las comunas de la provincia, le vamos a dar la misma tarifa que le damos a las empresas radicadas en los parques industriales. De repente tenemos comunas que por su tamaño no pueden tener un parque industrial y tienen industrias importantes que invierten y demás, queremos llegar también con beneficios. Es decir, que en la propuesta que hemos elevado, que le hemos elevado, bien digo, a la ministra de Infraestructura, el planteo es este, un 25 promedio de aumento con innovaciones en la creación de algunas tarifas o de algunos procedimientos tarifarios que hasta el momento no teníamos en marcha, ¿no? Desde por lo menos desde que tengo noción, siempre se hablaba del perjuicio que generaba el hurto de energía, no solamente por el perjuicio económico para una empresa que debe tener capital para todo esto que mencionabas, para aumentar la capacidad instalada, para aumentar su potencia, para ser más eficiente, sino también porque, digamos, escondía una situación que era real, en el mundo real existía, pero que tal vez a la hora de de enchufar la empresa, por decirlo de un modo muy coloquial, hacía que colapsen ciertos sectores de ciudades como Santa Fe y Rosario en virtud de esas conexiones clandestinas. En esta etapa tuya al frente de la empresa, y más allá que, bueno, se han encarado situaciones extremadamente complejas, inéditas, ¿se pudo avanzar en este rubro, en esta situación? Sí, pudimos avanzar, Héctor. El programa de reducción de pérdidas no técnicas fue el primer programa que pusimos en marcha, porque esta situación que vos bien describís no solo afecta, primero, el riesgo sanitario de aquellas personas que están enganchadas por la mala calidad, por la precariedad del servicio, sino que afecta la eficiencia y fundamentalmente la equidad.
Hicimos en el año 2020 76.000 inspecciones, más del 20% dio irregular y recuperamos unos 400 millones de pesos aproximadamente en materia de energía. Lo mismo hemos hecho, queríamos mejorar, pero hemos hecho lo mismo durante el 2021 aproximadamente, en números redondos. ¿Por qué? Porque la realidad es que la pandemia nos afectó fuertemente también en esto, digamos. Queremos el 2022 pegar un golpe de timón importante que profundice esto. La verdad, nos duele mucho este tipo de situaciones, porque la gran mayoría de los santafesinos y santafesinas abonan su factura de energía como corresponde y tienen conexiones irregulares. Nos duele tremendamente. Hicimos un operativo hace 2 meses aproximadamente, 2 meses y medio, en un barrio de Puerto San Martín, cuando uno va hacia Rosario, a mano izquierda, un barrio nuevo, de gente con poder adquisitivo, clase media, media alta, 360 inspecciones, la mitad dieron irregulares. Ahí hay gente que tienen claro que está hurtando la energía, digamos. Hemos ampliado, este es un tema importante, hemos ampliado los castigos. Antes yo detectaba una conexión irregular, vos te conectabas regularmente, pagabas lo que tenía que pagar, el medidor y demás, y te sancionaba con 1 mes. Ahora hemos elevado a 12 meses la sanción. Tenemos que castigar cada vez más fuertemente a aquellos que conscientemente nos roban la energía a los santafesinos y santafesinas. Pero también... Además de, que no implica una sanción penal también, Mauricio, robar energía, digamos. Nosotros damos curso, obviamente, pero en el contexto en el cual estamos, siempre existe la posibilidad de aducir algún tipo de, digamos, excusa que por ahí hay tantas preocupaciones, Héctor, tiene tantas preocupaciones la justicia, ¿no? Que por ahí ir a una cuestión penal por un medidor domiciliario, por supuesto que debería ser así, pero por lo menos debe tener una sanción económica importante y no reincidir, porque esto es como el tránsito. Yo siempre pongo el ejemplo, no podemos tener un inspector en cada esquina. Tenemos que apelar a la conciencia social, a la conciencia ciudadana. La verdad es que hay un segmento de la población también, para hacer números redondos. Nosotros nos encontramos con una empresa que 1 peso de cada 4 que le pagaba a Camesa, que le pagamos a Camesa, no lo podíamos ni siquiera facturar. Es decir, las pérdidas estaban en el torno del 24 o 25%. 1/3 son pérdidas técnicas y 2/3 son pérdidas no técnicas. La mitad de estas pérdidas no técnicas tiene que ver con el hurto propiamente dicho, pero la otra mitad tiene que ver con aquellos santafesinos y santafesinas que viviendo en barrios marginales o en barrios populares, de repente no tienen otra forma de acceder a la energía que no sea a través de una conexión irregular, porque no le hemos llevado la infraestructura necesaria para que puedan hacerlo. Nosotros creamos el programa EPE Social en el año 2019, en el año 2020, perdón, invertimos con el presupuesto que tuvimos, que no fue el presupuesto que nosotros habíamos presentado, que nosotros queríamos, 60 millones de pesos, muy poco. En el 2021 multiplicamos por 5, invertimos 250 millones de pesos en EPE Social, y en el presupuesto que elevamos 2022 estamos nuevamente duplicando esos fondos para trabajar en infraestructura en barrios carenciados y permitir convertir enganchados en usuarios. La gran mayoría de las personas que viven en estos barrios, la realidad es que desean tener un número de usuario, tener su factura, poder acceder regularmente a los beneficios de la tarifa social. Ahora, nosotros como empresa tenemos que trabajar para llevar esa infraestructura. La última, Mauricio, mencionabas Sí. recién el componente de pago o el perjuicio que genera el hurto no técnico, o en realidad la pérdida no técnica o el hurto, respecto a lo que se le paga a Camesa, que es la distribuidora de energía a nivel nacional, Sí. para que quede claro. ¿Cómo está la situación de pagos de la provincia de Camesa? Porque siempre hay como un gran
mito de esa deuda histórica, No, de que es impagable, que se debe un montón no, de no. meses. Ahora que tenés la posibilidad, te lo deben preguntar habitualmente, ¿cómo se está frente a esa situación con Camesa por parte del gobierno provincial de la EPE? Estamos muy bien. Mirá, dos o tres cuestiones. Primero, nosotros cuando iniciamos la gestión, el 11 de diciembre, había una deuda general de la EPE que estaba en el entorno de los 5.300 millones de pesos, 4.650 era una deuda Camesa. ¿Sí? ¿Por qué? Por la factura que había vencido los primeros días de diciembre, por los cheques de pago diferido. Teníamos que enfrentar el pago del medio de aguinaldo, el pago de salario, la factura que venció en enero. Fue un primer semestre difícil, porque además tuvimos que salir a decirle a la gente, si necesitan no pagar, no paguen. ¿Sí? Acordate de las medidas de contención frente a la pandemia el 20 de marzo, digamos, hicimos una conferencia de prensa con el gobernador, con la ministra, donde planteamos esto. Desde julio del 2020, Héctor, EPE paga al día la factura corriente. Al día. Es decir, hace más de un año y medio que estamos pagando al día la factura corriente. A tal punto que eso nos permitió esa deuda que en parte heredamos y en parte se generó durante el primer semestre, renegociarla con Camesa en el marco del artículo 87 del presupuesto nacional 2021. Somos la provincia que más obtuvo beneficios en el marco de ese artículo, justamente por el congelamiento de tarifas, por las medidas de contención frente a la pandemia, por la dinámica de inversiones que llevamos adelante. Nos premiaron también porque veían que EPE estaba invirtiendo. Así que, y logramos una quita de 4 facturas y media prácticamente, y el resto, porque hubo una quita de intereses también, y el resto poder financiarlo a 60 meses con una tasa de interés del 50% de la tasa activa del Banco Nación. Por ahí escuché que nos decían, bueno, pero es una deuda que van a pagar en el futuro los próximos gobiernos. Nosotros también. Todo este tiempo estuvimos pagando una deuda que se había generado en la renegociación, creo que en el gobierno de Antonio Bonfatti, pero que había sido una renegociación muy saludable para la provincia de Santa Fe y para la EPE en particular. Esta renegociación que nosotros hicimos también es muy saludable y nos permite estirar el plazo de pago en el tiempo con intereses mucho menores, y obviamente que parte de estos beneficios han llegado ya a los usuarios y también seguirán llegando, previendo además la posibilidad de un beneficio para aquellos que, aún pudiendo no pagar o no pagar una parte, porque una parte de estos beneficios ya lo trasladamos a las cooperativas, pagaron y cumplieron, porque era algo que también le habíamos pedido con el gobernador, ¿no? También ellos van a tener algún esquema de compensación en este sentido que estamos terminando de diseñar, terminando de pulir y que oportunamente daremos a conocer. Gracias, Mauricio Causi, por tu tiempo y por todas estas explicaciones. Muchísimas gracias. Muchísimas gracias a ustedes. Saludos y que tengan un buen 2022. Igualmente, muchas gracias.